Bienvenido. Vamos a dejar que pasen unos 5 minutos para iniciar, permitiendo que llegue más gente. Pero pues ahorita me gustaría que mientras que empezamos con esto, pues me platicaras un poquito de dónde nos acompañas, Francisco. Por ahí dice Global. Sí, Global FSR. Sí, somos una consultoría basada en Monterrey. Y pues estamos ofreciendo los servicios a nuestros clientes pues en todos lados, ¿verdad? Hemos estado enfocándonos a la parte de las diferentes áreas del negocio, ¿verdad? Vemos desde la parte operativa con los indicadores de producción, con el sistema de operación, etcétera. Vemos consultorías administrativas desde finanzas, contabilidad, tesorería, todo lo demás. Vemos toda la cadena de suministro de la empresa, planeación estratégica, todo. Entonces, somos un equipo alrededor de, ahorita como socios somos como 10 y como ya un equipo de trabajo estamos como 30 personas, trabajando con diferentes clientes, diferentes industrias y ahora sí que ofrecemos pues de todo hasta inclusive lo que le llamamos digitalización e innovación. Traemos ahí varias cosas y también en la parte de pues empresas que están en problemadas y eso les llamamos unas situaciones de crisis donde llegamos y buscamos apoyarlos para que salgan adelante. Entonces, pues ahí estamos ya somos un grupo ya de gente que pasó por empresas y todo y pues nos consolidamos para ofrecer este servicio. Muy bien, pues bienvenido y espero que durante la plática que tendremos, pues por ahí les haré algunas preguntas y también les pediré su opinión. Entonces espero que por ahí participes. Tus comentarios seguramente van a ser muy valiosos por la experiencia que tienes. Entonces, pues qué bueno que nos acompañas y que podamos compartir un poco el tema, que es bastante interesante. Bueno, a mí me apasiona mucho este tema. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Por aquí también veo a Rubén Reséndiz, a Sandra Rascón y a Raúl Rincón. No sé si alguno de ustedes nos quisiera comentar, presentarse, decirnos de dónde nos acompañan. Rubén, Sandra, Raúl, alguno de ustedes que nos comparte un poco de dónde nos acompaña. Sandra, adelante, por favor. Hola, buenos días. Buenos Soy Sandra días. Rascón. Yo los acompaño de CEATEC, Centro de Investigación de Tecnología Avanzada de Querétaro, pero estamos aquí en Jalisco. Somos miembros del clúster automotriz. Y bueno, pues la plática me pareció muy interesante y para conocer más, ¿no?, sobre el tema. Muy bien, Sandra. Por ahí yo pues, trabajamos en un proyecto hace algunos, como pues, ya casi 2 años, por parte de Interfundi. Por ahí nos hicieron unas propuestas y ya los conocí. Algunos de los ingenieros estuvieron ahí con nosotros y la verdad muy interesante su centro. En un ratito más o a lo mejor al final de la plática me gustaría que hicieras algún comentario porque creo que es muy interesante que el resto de la gente que va a participar en la plática conozcan qué es el CIATEC. Y aprovechando, claro que sí, con mucho gusto. Porque pues es un centro que sí tiene muchas posibilidades de ayudar y de apoyar a la industria. Entonces, pues sí sería interesante que les comentaras porque los podrían buscar a ustedes y tener ahí una buena participación en algún proyecto que tengan las empresas. Claro que sí, con mucho gusto. Aprovechamos y hacemos el comercial. Claro que sí, te agradezco. Muy bien, gracias, Sandra. Y por ahí, ¿quién nos queda? Nada más, Rubén Reséndiz. ¿Qué huele, Rubén? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días. Rubén Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco, precisamente. Claro. Y la mayor... Ya nos hemos visto por aquí también una vez. Creo que sí, ¿verdad?
Y las empresas que están con nosotros son empresas fabricantes de autopartes, básicamente de nivel 2, nivel 1 y algunas de nivel 3 también, que están afiliadas al Clúster Automotriz de Jalisco. Buenos días. Buenos días. Muy bien, pues esperamos unos cuantos minutos más y ya ahí daremos inicio. Mientras tanto, pues aquí les comento un poco el interés o la intención de esta plática, pues va a estar en función pues de que conozcamos un poco qué es lo que cómo se están viendo las perspectivas, el panorama económico para lo que resta del 2021. Un poco tratar de ver el 2022. Todavía no hay tanta información, todavía creo que ahí están siendo como muy cautelosos en el tema de quién se anima a decir qué va a pasar. Pero si hay alguna información, algunos datos oficiales de organismos internacionales que ya se están adelantando, ya están diciendo qué puede ocurrir, qué va a pasar. Información oficial también. Y pues también lo importante es cómo nos lo estamos viendo nosotros, qué es lo que nosotros percibimos, porque al final pues eso también es muy importante, y nuestra actitud ante lo que sucede, ante lo que está pasando en el entorno internacional y nacional, y hasta estatal y municipal, nos afecta. Entonces, lo más importante es que nosotros, ante lo que esté sucediendo, tengamos una actitud que nos ayude a pasar lo que esté sucediendo. Entonces, definitivamente vamos a ver si está siendo optimista o pesimista o de alguna manera conservador el resto de los especialistas económicos en cómo ven lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel México, y pues con eso tratar de hacernos nosotros nuestro propio criterio y llegar a una conclusión, ¿no? Yo por ahí les voy a decir qué es lo que yo percibo, cómo lo percibo y lo que concluyo, y espero que cada uno pues tenga una opinión, una conclusión ante el tema, o que esto les llame un poco más la atención y pues puedan incluso investigar más, y de ahí pues se formen un propio criterio y podamos decir, bueno, pues ante esto que está sucediendo, ¿qué estrategias debería de tomar, ¿no?, en mi empresa? O ¿qué les puedo aconsejar pues a las empresas que estoy consultando o que estoy ayudando para que tengan una mejor planeación o estén mejor preparados ante lo que puede suceder? Bueno, creo que ya vamos a comenzar. Ya es buen momento. Y bueno, pues ya se verá. Pues como saben, mi nombre es Manuel Martínez. Yo trabajo o estoy en una empresa propia de consultoría que se llama Impetus. Nosotros también hacemos consultoría en temas de planeación estratégica, de certificaciones ISO, en temas de pues todo lo que es ambiental, todo lo que sería la regulación ambiental. Y pues también los podemos ayudar con temas de implementaciones de RP y de asesoría financiera. Y bueno, pues hoy les quiero platicar un poco sobre lo que es la evolución de la economía en los próximos meses, cómo se está viendo, qué es lo que se está pues previendo para los próximos meses. Y por aquí quisiera comenzar dando dos premisas muy importantes, muy necesarias tomar en cuenta. Primero es generar estas perspectivas económicas, pero sin tintes políticos. ¿Por qué? Porque
pues hoy estamos en un país en el que hay mucha, pues hay mucha división entre lo que se piensa una parte de la población y otra parte de la población. Y pues se tienen a lo mejor hasta dos posturas completamente opuestas. Entonces está muy polarizada la situación y hoy pues unos atacan muchísimo al gobierno, otros lo defienden demasiado. Entonces, pues creo que ahí ya, si lo vemos con ese tinte, será difícil que tengamos una objetividad. Entonces, ¿no? Buscaremos no tener un tinte político en esto, ¿no? Claro, cada quien va a tener una opinión sobre el gobierno, sobre lo que acontece, sobre los personajes políticos, pero no lo mezclaremos con esta información, ¿no? Y a lo mejor en algún momento alguien opina algo y será interesante escucharlo, pero no iremos con el objetivo de que esto se convierta en política, ¿no? Y lo otro es considerar datos oficiales y opiniones de especialistas tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de ver qué es lo que puede pasar hacia el futuro y pues obviamente pues nadie lo sabe, ¿no? Entonces lo mejor es tener una visión de lo que puede pasar desde varios enfoques, desde varios puntos de vista de diferentes pues, organismos o especialistas en el tema. Bueno, entonces vamos a platicar un poco de lo que pasó o cuáles son las consecuencias de lo que se vivió el año pasado. Y bueno, pues creo que todos sabemos que la economía obviamente se contrajo y fue de un 8.5%. Casi en 90 años es lo que más se ha contraído la economía. El antecedente más alto que fue en el año del 1932, cuando fue la depresión económica del 29, y que realmente el año en el que se vivió más fuerte fueron 3 años después, en el 32. En ese año se contrajo la economía en el 14.92%. Que es, si hoy solamente nos afectó el 8.5%, imagínense a ese nivel de casi el 15%, pues debió haber sido brutal, ¿no? Y quedó como un antecedente. Y bueno, ¿qué factores propiciaron? Pues obviamente sabemos que fue el COVID, principalmente, y por ahí una situación que esto ya se podría mezclar mucho con política, pero es que hubo una ausencia de política fiscal contracíclica, contrario a lo que sucedió en Estados Unidos, que Estados Unidos sí dio apoyos sociales y generó ciertos beneficios fiscales, no solamente en Estados Unidos, en algunas partes de Europa también, pues para evitar esta situación de que hubiera que se hiciera más grave la crisis, ¿no? En México no se hizo eso. Aquí hay muchas opiniones porque no es gratis, o sea, una vez que tomas una decisión en un gobierno de hacer algo que evite esto, pues de todas maneras lo vas a terminar pagando de otra forma. Entonces, en México decidieron no tener una política fiscal contra este ciclo y bueno, eso llevó a que la caída pues fuera del 8.5%, ¿no? La otra es, había ya desde antes de que empezara la pandemia, en 2018 había una inercia negativa de la economía y esto quiere decir que ya veníamos con una caída del Producto Interno Bruto, no fue solamente en 2020, sino desde 2018. Y pues en 2019 el crecimiento fue creo que más o menos como del 1%, ¿no? Del 0.1. Entonces realmente veníamos ya con una situación de que ya no estábamos creciendo los ritmos que requiere la economía. Entonces, pues esto ya venía desde antes, ¿no? Y se agravó más con estas situaciones. Y bueno, ¿qué golpes tuvimos a consecuencia de esto, ¿no? Primero, pues ya dijimos que el PIB se redujo en 8.5%. Y aquí me gustaría que viéramos esta gráfica, está muy interesante. Aquí tenemos, en azul es el PIB de México y en naranja tenemos el PIB de Estados Unidos. Aquí hay una cosa que es muy interesante al momento de ver esta gráfica, me llamó mucho la atención. Tenemos graficado de 1980 hasta el 2020, y se dan cuenta, en 1980 no había mucha, pues no estaban ligados tanto los PIBs, había como que diferencias en lo que sucedía. Por ejemplo, aquí creció y aquí bajamos, ¿no?
por la crisis de esa década. Pero, sin embargo, si vemos a partir del 2000, que es pues ya a partir de eso se está comportando muy similar el Producto Interno Bruto de un país y de otro. Obviamente no son de la misma forma, no se comportan en las mismas magnitudes, pero hay una similitud, ¿no? Sube o baja en esos más o menos de esa manera. Y sobre todo si lo vemos a partir del 2010 hay un comportamiento muy similar. Eso quiere decir que cada vez estamos más ligados a lo que sucede en la economía de Estados Unidos. Cada vez que pasa algo a nivel mundial o global, pues casi estamos muy conectados, lo cual puede ser bueno. Y eso ahorita lo vamos a ver más a detalle, porque pues obviamente si Estados Unidos le empieza a ir bien, pues a México también le va a ir bien. Entonces, eso es bueno, ¿no? Sin embargo, aquí sí podemos ver que la caída del PIB de Estados Unidos fue de alrededor del 3%, contra en México que fue del 8.5%. Entonces, obviamente, esto nos afectó mucho más que a lo que les pasó a ellos, pues en gran medida porque ellos evitaron una caída mayor debido a que otorgaron ciertos beneficios fiscales, como contamos hace un momento, y además dieron apoyos sociales que consistieron en entregarles dinero a la población, cosa que si se hubiera hecho en México, pues ahorita todo el mundo estaría rasgando las vestiduras. Pues, sin embargo, en Estados Unidos o incluso en países de Europa lo hacen y no se vuelve una situación de socialismo y empieza esa situación política, ¿no? Aquí en Estados Unidos lo hicieron y eso evitó que hubiera una caída más grande. Y además, bueno, pues la otra es, Estados Unidos puede imprimir dinero a través de su banco central y no pasa nada, ¿no? O sea, tienen un déficit o tienen una situación, pero pueden emitir dinero y no les pasa nada. Aquí no podemos hacer eso porque realmente eso nos pegaría en la inflación. Bueno, vamos a seguir con deuda, pero no sé si alguien tuviera una duda con respecto a lo que estoy comentando. ¿Alguien quisiera comentar algo? Muy bien, entonces seguimos adelante. ¿Qué otro golpe tuvimos? El aspecto de la deuda, ¿no? Sabemos, creo que los que estemos en esta reunión, no sé de todas las edades, pero en los 80 se volvió muy común o muy popular el tema de la deuda externa, debido a que en aquellos años pues se pidieron préstamos para invertir en la cuestión de explotación petrolera, pozos, y pues despuesito de que se hizo eso se cayó el precio del petróleo y entonces nos quedamos con una deuda externa muy alta y entonces se convirtió en uno de nuestros principales problemas porque éramos una economía cerrada, no teníamos más ingresos de dólares más que casi el puro petróleo, éramos una economía cerrada, no había un punto de libre comercio. De hecho, pues los que estén por aquí que sean de más de 40 años, pues, se acordarán que no había importaciones, no te podías comprar unos Levi's, no te podías comprar unos tenis Reebok, todo lo tenías que hacer casi de fayuca, porque no estaban abiertas las fronteras. Entonces eso nos generó un gran problema económico. Hoy ya las condiciones son muy diferentes, pero sin embargo, lo que sí no hemos podido superar es la dependencia de vivir, de estar endeudados, ¿no? Y esto en esta ocasión pues nos está representando un 52.4% del Producto Interno Bruto, es una cifra histórica, y estamos pagando por el interés algo así como el 3% del PIB, también un nivel muy elevado registrado desde el año 2000, y se está llevando el 11.4% del presupuesto de egreso. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa cuando estamos endeudados? Aquí hay una gráfica muy interesante. Obviamente, hay crisis desde los 50, hubo crisis en los 70, aquí podemos ver lo que sucedió en el 87, todo esa, y por ahí en esos años que fue el gobierno de López Portillo, pues hubo un incremento muy alto de la deuda. Y con Miguel de la Madrid, pues también. Entonces,
Después, en el 95, vuelve a incrementarse. Con Salinas intentaron pagar la deuda y hubo una disminución. Por aquí aparece esta flecha en anaranjado. Pero obviamente entra Ernesto Zedillo, ocurre lo que le llaman el error de diciembre y pues otra vez vuelve a crecer la deuda externa. Ernesto Zedillo pagó una parte de esa deuda, se controló. Con Vicente Fox también al final de su sexenio hubo una intención de pagar la deuda, pero después de eso, si se dan cuenta, a partir de ese año 2006 más o menos, hasta la fecha la deuda ha crecido. No ha habido ya intentos, bueno, se intentó aquí en esta parte, en este año del 2000, finales por ahí de lo que sería con 2012, 2013, por ahí trataron de también pagar un poco la deuda, pero ahorita ya estamos en el 52% del PIB y es una deuda muy alta ya la que estamos teniendo, complicado de manejar y pues un poco propiciado por las crisis mundiales que ha habido y las que nosotros mismos hemos generado. Entonces, bueno, pues ahorita tenemos una situación muy complicada porque gran parte del presupuesto ya está comprometido para estar pagando intereses y pues esto se está convirtiendo en una deuda eterna y no podemos salir, ¿no? Porque pues el chiste es pagar el capital, el chiste es pagar lo que debemos para que ya no siga teniendo un impacto en la economía de nuestro gobierno. Y bueno, ¿alguien por aquí tiene algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quisieran aportar? ¿Alguien se acuerda de las deudas externas de los 80s? No, mi pregunta sería, ¿cuánto es lo razonable para un país de tener de deuda en relación a sus ingresos, en relación al PIB? ¿Cuánto sería lo razonable para que no estemos viviendo situaciones complicadas precisamente por el tema de la deuda, José Manuel? Mira, esa es una pregunta muy complicada de resolver porque cada país tiene una economía diferente. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Realmente no, ahorita no te podría decir, pero su Producto Interno Bruto, sus deudas seguramente esté muy cercana al 100% de su Producto Interno Bruto, igual que Alemania, igual que muchos países europeos, Japón, pero no les pasa nada, ¿no? O sea, ellos están endeudados incluso mucho más que nosotros, pero su economía tiene tanto dinamismo que sostienen su tipo de cambio, su moneda, por esos intercambios de flujos de capitales que llegan constantemente a su economía. Entonces, no les pasa nada, pero todo está financiado. Finalmente es como siempre estar sostenido en deuda, pero mientras tengas confianza, mientras exista confianza en el mundo, en tu economía, no te pasa nada. En México, pues obviamente somos una economía, pues ya anteriormente decían en desarrollo, y somos como economías alternativas, como la palabra exacta no la recuerdo ahorita, se los comento más tarde, pero somos una economía en la que pues no estamos, no hemos llegado a tener una situación de estabilidad, tanto política como social o económica, y entonces no nos podemos dar el lujo de tener una deuda tan alta, ¿no? Entonces, aquí yo podría decirte, yo considero que esta deuda debería de ser de un 15, un 10% de nuestro Producto Interno Bruto para que pueda ser una deuda manejable, una deuda que podamos tener. Miren, aquí aparece un poco la deuda que existía y anteriormente llegamos a tener un 19% de deuda del Producto Interno Bruto. Entonces, desafortunadamente sucedieron otras cosas y eso nos llevó a que nos volviéramos a endeudar. Y aquí aparece en esta gráfica que desde el 2009 en adelante, pues ha crecido muchísimo la deuda. Digamos que del
2000 al 2009 hubo una cierta estabilidad en el incremento o en el endeudamiento, pero posteriormente, desde el 2009 hacia acá, ha crecido muchísimo la deuda. Entonces, deberíamos de andar en un 15, 10%, sería muy manejable y sería incluso sano, pero pues ya estamos en el 52%, entonces realmente creo que hoy sí estamos en dificultades por esta situación, estamos muy comprometidos y pues no podríamos decir no vamos a pagar, porque en el momento en el que declaras eso, pues se te vienen abajo todos tu calificación, deja de tener confianza en el mundo y pues es peor, ¿no? Entonces, tenemos que seguir pagando y entonces pues cada uno de nosotros tenemos una deuda con todos esos acreedores y pues tenemos que trabajar para pagar eso. O sea, nuestros impuestos hoy sirven en una proporción para pagar esos intereses, sin pagar capital todavía, más aparte de lo que se tenga que pagar por lo que el gobierno tiene que generar, los servicios, ¿no? Y otras cosas. No sé si con eso respondo un poco tu pregunta, Rubén. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Seguiremos adelante. Entonces, ¿qué otra cosa nos provocó esta crisis? El empleo. Y aquí hay dos formas de verlo. Uno es a través de lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, que están registrados las cifras que tienen registrados de trabajadores en el IMSS. Y aquí nos dice que más o menos se perdieron 840,000 empleos. Y es una de las peores cifras que se tienen desde que se tiene registro, ¿no? Porque antes no había, o si existían los registros, no se publicaban. Si lo vemos en la historia de México, pues tiene relativamente poco que el gobierno está empezando a ser un poco más claro con la información, porque en los 80 era imposible que pudiéramos saber toda esta información. Ya a mediados de los 90 se empiezan a tenerse un poco más, pero realmente antes esto era guardado, no eran secretos casi de Estado. Así es de que no podemos saber si en los 80 pudo haber sido peor esta cifra, cuando fue en esas crisis, o en los 70, porque pues realmente a lo mejor nos dan un dato, pero ¿será cierto? La verdad es que no sabemos exactamente si fue real o no. Y por otro lado, tenemos que el INEGI nos comenta también que la población económicamente activa tuvo una disminución en el segundo trimestre del 2020 de cerca de 12 millones de personas. O sea, 12 millones de personas aparentemente se quedaron sin empleo, pero al final del año, 9.5 millones ya se habían reintegrado a la actividad económica. Se supone que ahí tendríamos un déficit de 2.5 millones. Lo que sucede es que lo que sí no podemos saber es, esa gente seguramente todos deben de tener un ingreso. Lo que no sabemos es si ese ingreso es formal. Lo más probable es que no. Entonces, aquí lo que sucede es que pues todo el mundo va a tener necesidad de ingresos, pero probablemente no todos estén en la economía formal. Entonces, el que perdió su empleo y que ya no pudo regresar a un empleo formal, pues probablemente puso un negocio pequeño, vende tacos ahora, o vende alguna cosa, se dedica al comercio, o hace alguna otra cosa, pero ya no en una actividad formal, perdón. Y entonces eso pues obviamente también nos afecta, porque son empleos que no generan pago de impuestos, y bueno, pues se viene con muchos más problemas por el hecho de no estar recaudando. De por sí México tiene una de las recaudaciones muy bajas. Normalmente en economías más desarrolladas se tiene una recaudación de un 30% del Producto Interno Bruto, y en México es mucho menor que eso, debe andar como en el 15 o 20% o menos tal vez. Entonces, realmente no, la economía informal nos afecta muchísimo. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues por aquí los retiros por desempleo. No sé si sepan que las AFORES te permiten retirar
dinero de tu ahorro para el retiro. Si tienes más de 5 años, bueno, más bien, si no tienes trabajo, si te quedaste sin trabajo y puedes pedir un retiro parcial, creo que son 3 meses de que no tengas trabajo, puedes pedir un retiro. Y si después, puedes pedir un segundo retiro después de que hayan pasado 5 años de que lo hayas hecho por la primera vez. Entonces, pues aquí nos comenta que 1.7 millones de trabajadores decidieron retirar dinero de las Afores, y esto más o menos representa 2.060.4 millones de pesos, lo cual es un promedio más o menos de 11.735 pesos, que obviamente lo retiraron, les sirvió para alguna cosa, pero no les resolvió el problema, ¿no? Pero bueno, pues ya eso también ya impactó, o sea, ya 2.000 millones de pesos ya se retiraron de las Afores, y pues obviamente esto va a afectar hacia el futuro, ¿no? Porque ese dinero iba a quedar invertido durante 20, 30 años, y iba a generar intereses, pero hoy se retiró y ya se gastó, ¿no? Y entonces está afectando o va a afectar eventualmente a las pensiones o la hora para el retiro de toda esa gente que ya lo retiró. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera comentar para seguir al siguiente punto? Okay. Pobreza. Por aquí también nos comenta que la pobreza, pues obviamente la pandemia nos pegó, y más o menos cerca de 6.5 millones de personas cayeron en situación de pobreza extrema, ¿no? Lo cual ya estaría afectando al 26% de la población en pobreza extrema. Y bueno, ¿qué es la pobreza? Bueno, la definen como que es un lugar que se encuentra en donde todos los ingresos que perciban entre todas las personas que forman parte de la familia no alcance aún así para comprar una canasta alimentaria para cada integrante del hogar. Estos datos, estos 6.5 millones son como, todavía son preliminares, porque los datos de este impacto en la pobreza pues, se darán a conocer hasta agosto. Por aquí tenemos una gráfica interesante donde nos muestra que se hizo un comparativo entre el 2008 y el 2018 para saber si la pobreza había realmente disminuido o había aumentado. En teoría, estos datos que aparecen aquí nos decía que era 49% en 2008 y en 2018 había bajado a 48.8%. Y lo mismo en la pobreza extrema, de 16.8 se había mantenido igual. Sin embargo, ya con estos datos que tenemos, es muy probable que de pasar de este 48.8 va a pasar a 56 puntos porcentuales, ¿no? Y la pobreza extrema, pues se va a ir a 25 millones, a 22%, de 16.8, que era lo que teníamos en el 2018, se va a ir a 22%. Entonces, la pobreza sigue creciendo, esto obviamente nos pegó todavía más, y entonces pues no estamos avanzando en el combate a la pobreza, seguimos creando pobres, y bueno, en el mejor de los casos, y en otros, pues mucha gente cuando ya no tiene otra opción, pues tiene que emigrar a Estados Unidos. Y eso pues también de alguna manera nos ha ayudado, porque si no crecemos en las exportaciones de productos, estamos creciendo en la exportación de mano de obra. Y hoy nos está generando unas remesas que también nos están ayudando muchísimo a mantener nuestros déficits en cuenta corriente, porque esos flujos caen a México, y este año, pues bueno, cada vez son más altos, y estamos llegando ya a casi 4.000 millones de dólares mensuales, ¿no? Casi 50.000 millones de dólares al año. Que la inversión, otro problema el que nos enfrentamos es, sin inversión no hay crecimiento. Es un hecho que si no hay quien esté invirtiendo en nuevas empresas o en nuevas formas de generar riqueza o crear empleos, pues también es otro problema, ¿no? Entonces hubo una caída del 11.7 en la inversión extranjera directa
y esto nos afecta porque pudieron haber sido empresas nuevas que se crearían en México y crearían nuevos empleos, pero al caer esto, pues obviamente no tendremos esos nuevos empleos, no se crearán esas nuevas fuentes de ingresos, entonces esto nos va a afectar también. Bueno, vamos a seguir. Antes de seguir, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta que quieran aportar? Bueno, seguimos. Bueno, la gran catástrofe, ¿no? ¿Qué nos sucede? Pues que ya el país, aquí dice que hay un costo de 1.207 millones al cierre de febrero del 2021 y que solamente fue superado por el huracán Vilma y Odín, así como el terremoto de 2017, ¿no? Aquí yo exactamente no sé a qué se refiere con esos 1.207 millones, porque pues obviamente la crisis nos va a costar más cara, todo lo que nos vamos a endeudar y todo eso, pero yo me imagino que es específicamente para ciertos gastos social que se tuvo que realizar para rescatar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, es un hecho, no lo podemos negar de que efectivamente es una catástrofe económica y nos está pegando, y obviamente también en el sector salud, seguramente mucho de ese gasto fue para esa parte y pues nos está pegando muy fuerte, ¿no? Otro es un golpe al bolsillo. ¿Por qué? Porque hoy los costos de tratamientos para una enfermedad de COVID pues es más o menos de unos 496,000 pesos, casi 500,000 pesos, pero principalmente es más caro en los hombres, curiosamente, que en las mujeres. Las mujeres, ahí me parece que son 290,000 más o menos un costo de un tratamiento de COVID. Aunque yo tengo por ahí una información sobre que ha llegado hasta 1,000,000 de pesos, ¿no? Un tratamiento de COVID. De hecho, por ahí me decían que en un hospital, si tú quieres llegar a un hospital particular, aunque tengas un seguro de gastos médicos, tienes que garantizar con 500,000 pesos tu ingreso al hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro de gastos médicos ya no te lo va a pagar, ya no se lo va a pagar de manera directa al hospital, sino que va a ser por reembolso. Entonces el seguro de gastos médicos te dice, está bien, yo te lo voy a cubrir, pero tienes que pagar primero y después me lo pides en reembolso. Entonces, eso hace que sea muy complicado que podamos tener en un hospital privado un tratamiento, aun cuando tengamos el seguro. Y pues para que eso suceda, realmente tendríamos que tener ese dinero. Entonces, pues obviamente esto nos afecta, nos pega y al que se llegó a atender, pues ya perdió, bueno, en el mejor de los casos se lo van a pagar, pero obviamente hay un deducible en el seguro de gastos médicos. Entonces, pues son temas fuertes y también, obviamente, las aseguradoras, pues también están teniendo un desfalco. Y no nada más a nivel México, a nivel mundial, seguramente las empresas de seguros de gastos médicos, pues están teniendo una importante afectación por todo eso que han tenido que pagar. Bueno, vamos a ver ahora sí un poco más acerca de las perspectivas, pero antes me gustaría que alguien me comentara cómo ve todo lo que estamos platicando hasta el momento, cómo lo ven. Hasta ahorita solamente vimos los impactos, los golpes que ha tenido a la economía, todo lo que ha sucedido con COVID. Y me gustaría que alguien nos diera algún comentario que me dijera, oye, pues sí está bien, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Bueno, por aquí veo a Lorena Bustamante, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes, ¿no? Ya todas son días. Platícanos un poquito, ¿tú cómo ves lo que estamos platicando? Bueno, creo que no está por ahí en línea. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, seguiremos adelante entonces. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que están viendo el Banco Mundial.
documento que se emitió en junio, en el mes pasado, sobre lo que está pasando o qué es lo que anticipan que puede suceder. Bueno, dicen que para el 2021, este año, la economía mundial se puede expandir un 5.6% y que el crecimiento de los Estados Unidos alcanzará un 6.8%, ¿no? Si el Producto Interno Bruto de Estados Unidos decreció en un 3.25, creo que es por ahí el dato, y hoy, este año, va a crecer un 6.8, entonces quiere decir que va a crecer más de lo que se supone que decreció, ¿no? Lo cual es muy positivo. Al final, lo que sí podemos ver es que no todo es malo, ¿no? Hay muchas cosas o muchas situaciones que pues obviamente son malas, pero al final pues puede ser que esto también va a impulsar la economía de alguna manera. Entonces, si Estados Unidos llegara a crecer ese porcentaje, pues obviamente también nos va a ayudar a nosotros, a México. China también tendría un repunte del 8.5 y pues también es un crecimiento bastante interesante, bastante bueno. Y aquí dice que los mercados emergentes y las economías en desarrollo conjuntos expandirán un 6% de este año. Sí, nosotros somos, la palabra era emergente, somos una economía emergente, un mercado emergente. Entonces, dice que en general pues podríamos crecer un 6%, pero vamos a ver en casos particulares, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ayudar a que sí se den estos datos, esta información, estos números? Es que las economías emergentes puedan lograr reducir sus costos comerciales, las cuestiones de logística y los procedimientos fronterizos complejos. Y bueno, afortunadamente nosotros tenemos algo que se llama el TEMEC, que se logró firmar antes, y entonces esto pues nos puede ayudar muchísimo, ¿no? El comercio internacional nos puede ayudar porque podemos abastecer mercados que están en crecimiento y en desarrollo, como sería el mercado de Estados Unidos. Entonces, si hoy México puede hacer eso, pues entonces nuestro crecimiento y nuestra recuperación económica va a ser más rápida. A veces nos quejamos o vemos cosas muy negativas, pero yo creo que muchísimos países, la mayor parte de los países en el mundo, deben de tener envidia de México por decir, pues somos los vecinos de uno del país más poderoso del mundo, ¿no? Y tenemos la oportunidad de ser uno de sus socios comerciales más importantes. Entonces, pues a pesar de lo mal que pudiera estar o de lo negativo que pudiera ser lo que está sucediendo, también hay mucha oportunidad que podemos aprovechar. Entonces, aquí lo importante es, pues ya existe el TEMEC, ya está, ¿no? Hay que leerlo, hay que ver en qué nos puede ayudar nuestra industria. Sabemos, por ejemplo, que muchos países ven en México la posibilidad de poder acceder al mercado de Estados Unidos con ciertas facilidades fiscales y a lo mejor hasta buscan socios comerciales en México para poder hacer eso. Vemos que los chinos pues obviamente están queriendo hacer eso y se han venido a México a poner empresas. Entonces, pues hay mucha posibilidad, ¿no? Si nosotros lo sabemos aprovechar, tenemos muchas oportunidades para que realmente esto nos ayude a crecer. Y bueno, también por ahí comenta que el repunte de la inflación mundial ha acompañado la recuperación de la actividad económica. La inflación en Estados Unidos es más o menos de un 3.4% en lo que va, bueno, se espera que cierre en 3.4% en este año, lo cual es alto para ellos. Pero en realidad la inflación contribuye muchísimo a una reactivación económica. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que los precios están subiendo, entonces tendemos a comprar las cosas porque pensamos que el próximo mes o dentro de 2 meses o en 6 meses va a costar más caro. Entonces, una inflación controlada no necesariamente es mala. En la economía nos puede ayudar muchísimo porque eso incentiva el consumo. Pero también una inflación muy alta o una inflación constante pues reprime la actividad económica
Entonces, es bueno que exista de alguna manera. De hecho, aquí el Banco Mundial lo está reconociendo como que eso ha ayudado un poco a la recuperación económica, pero sí hay que mantenerla, pues también lo comenta, debe de ser controlada, debe de estar dentro de los objetivos. La mayor parte del objetivo de inflación es de un 3%, y en México obviamente también es de ese 3% y no estamos alcanzando ese nivel, estamos más altos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, el Banco Mundial dice que la actividad económica regional en América Latina y el Caribe se espera que crezca un 5.2% en 2021 y un 2.9% en 2022. Que lo decía a niveles generales como de un 6%, pero luego dice, bueno, pero para América Latina espero que sea un 5.9%, ¿no? 5.2%. Y bueno, otra de las cosas que comenta el Banco Mundial es que se estima que 2/3 de las economías emergentes no revertirán el efecto nocivo de la pandemia en sus economías en 2022. O sea, casi un 66.6% dicen no van a poder manejar esta situación, estas crisis, todavía en el año 2022. Y también dicen, bueno, no se ha podido reactivar la economía porque siguen existiendo nuevos casos o sigue incrementándose el COVID, y la vacunación pues está avanzando lentamente, ¿no? Entonces también esa es una de las razones por las que pudiera no superarse. Y por aquí también comenta que a pesar de que hay una mayor reactivación de muchas economías, incluso las fuertes como Estados Unidos o China, de cualquier forma vamos a estar un 2% menos de la producción mundial de lo que se proyectaba antes de la pandemia. Entonces, pues aún así seguimos con problemas, pero para mi gusto, si podemos ser optimistas, estamos hablando que esto sucedió en 2020 y en 2021 está ocurriendo una recuperación. Entonces, no es necesario esperar 20 años, 30 años, como a veces, como antes a lo mejor era. Yo creo que la recuperación se ve más rápido, o sea, en 1 o 2 años, 3 años, cuando mucho, o 4 años, no sé. Pero aún así no estamos hablando de décadas, ¿no? Y eso que estamos hablando de una situación económica que afectó a todo el mundo, y aún así parece como si estuviéramos siendo optimistas, ¿no? A pesar de todo, no van a pasar décadas para que esto se recupere. Y bueno, esto que platicamos hace un momento, pues es estimaciones y la perspectiva del Banco Mundial. Ahora vamos a platicar un poco de lo que una institución de banca, que sería el BBVA, también publicó algunos datos. También es interesante conocerlos. Y por aquí veremos que ellos estiman que el rebote económico para México en su Producto Interno Bruto sería del 6.3%. Y anteriormente habían considerado que iba a ser del 4.7%. Es decir, casi todos al inicio del año decían que México iba a crecer alrededor de entre un 4.5 y un 5%. Y hoy, ya en julio, muchos han revisado este dato y están siendo mucho más optimistas en que sea alrededor de un 6%, ¿no? Ellos dicen que es del 6.3%, entonces es una buena noticia. Quiere decir que estamos viendo con mayor optimismo y mayor dinamismo la recuperación del PIB. No, obviamente no con eso vamos a alcanzar, mismo lo dice. La caída fue del 8.5%, entonces aún así estaríamos en un 2.5%. Y así el país, pues estaríamos viendo que estamos retrocediendo 12 años, más o menos los mismos niveles que teníamos en 2008. Pero, sin embargo, de decir originalmente a principios del año que solamente iba a ser una recuperación del 4.7, a decir que es un 6.3, entonces ya hay mucho menos diferencia de cómo se estaba considerando. Entonces, pues esto creo que podemos considerarlo como que es positivo, porque hay un optimismo de que sí puede ser así, y también es un dato muy parecido a lo que comenta el Banco Mundial.
Bueno, comentamos el PIB 6.3, el consumo también comentan que puede crecer del 7.7, pero como hubo una contracción del 10.6, pues no nos va a alcanzar, también estaríamos cerca de más de un 2% abajo de lo que debería de estar para estar a los mismos niveles antes de la pandemia, pero pues finalmente es un crecimiento. Y la inversión privada, como ya lo comentábamos, sí puede que crezca un 15% en su repunte, pero la caída fue de un 20.2, así es de que todavía no estaríamos recuperando los niveles antes de la pandemia. Y de acuerdo a los datos del IMSS también, de lo que habíamos comentado, que fueron 840,000 empleos que se redujeron, se han recuperado 402,000, pero todavía había que recuperar otros 438,000, que muy probablemente esos empleos, pues a lo mejor ya no se van a crear pronto, pero esa gente no creo que esté sin empleo. Probablemente, como comentamos hace un momento, pues se está dedicando a alguna actividad en la que ya no es un empleado, ya se pudo haber integrado la economía informal. Entonces, pues todos deben tener un ingreso, pero ya no probablemente como empleados o en una economía formal, sino tal vez, o en el peor de los casos, mucha de esa gente se está dedicando al robo, o al crimen, o se integró al narcotráfico, que eso sería lo peor, y probablemente mucha de esa gente sí está en esa situación. Entonces, bueno, son situaciones económicas que nos van a afectar a nivel social eventualmente. La pobreza pues genera todo eso. Entonces, no estaríamos pensando que todo va a ser gratis, nos va a costar. Y es probable que también nos llegue a que esa gente pobre, pues en la desesperación, pues diga, ¿sabes qué? Mi salida va a ser esta. Y pues empecemos a tener más problemas de los que ya tenemos en cuestión de seguridad. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Qué es lo que les parecen estos datos que nos comenta el BBVA? Sí, José Manuel. Digo, por lo que estoy viendo, entonces, la pandemia y la inflación continuarán dictando, pues ahora sí que el rumbo de los mercados, definitivamente. A ello, y lo acabas tú de comentar, algo que no habías comentado anteriormente, pues el tema de la seguridad, ¿no? Que también es un tema muy preocupante en México. Tal parece que este gobierno lo que está haciendo es dejar hacer, dejar pasar, sin atacarlo. Y eso podría afectar también el tema de la inversión y la generación de empleos. Ojalá estos números suenan optimistas gracias al crecimiento de Estados Unidos, la recuperación rápida de Estados Unidos. Ojalá se puedan mantener eso, pero sí, me parece que en el tema de la inflación es un tema que habrá que estar muy al pendiente. Todavía creo que no se puede hablar mucho. Habrá que esperar todavía un tiempo para tener mejor visibilidad de lo que va a pasar con la inflación, ¿no? Que creo que es un tema también importante que no habrá que olvidar, ¿no? Sí, por supuesto, Rubén. Ahorita vamos a comentar sobre la inflación, que es precisamente, como tú lo comentas, uno de los temas muy importantes. Aunque como sí lo comenté hace un momento, la inflación ha venido a ayudar, según el Banco Mundial, a recuperar más rápidamente el consumo, ¿no? Como decía hace un momento, la inflación no es mala si está controlada y pues prácticamente no hay un país en el mundo que no tenga inflación. Pero obviamente no es lo mismo tener una inflación de un 150% a una inflación de un 2 o 3%. En México llegamos a tener inflaciones de más del 150% en los 80s y era una locura. Hemos llegado a tener inflaciones pues mucho más bajas de las que tenemos hoy. Entonces, no es tan malo que haya una inflación porque eso fomenta un poco el dinamismo de la economía. Pero como decía hace un rato, el tenerlo por mucho tiempo es malo y además afecta la confianza en el país. Y bueno, el tema de que los puestos que no se crean nuevos, los de trabajo, los puestos de trabajo que no se crean y genere posiblemente problemas sociales como el crimen o nuevos narcos o nuevos sicarios o nuevos gente que se dedica al robo,
pues también viene de un problema social que se ha venido gestando en los últimos años. Por ahí hay un libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, donde nos hablaba que México tenía una red de protección que ayudaba muchísimo, que era la familia, en los 70s, 60s, 50s. Pero creo que eso ha venido cambiando en los últimos años. Es decir, antes las crisis económicas nos afectaban, pero la gente que se quedaba sin trabajo se regresaba a vivir con la familia. O sea, sucedía que tenías una hija y entonces se quedaba el esposo sin trabajo y se iban a vivir a la casa de los suegros, se iban con toda la familia y a lo mejor había 10 o 20 personas en una casa pequeña, pero seguían viviendo en familia. Y entonces eso ayudaba muchísimo a que socialmente no hubiera esas situaciones. Pero también ha cambiado muchísimo eso. Hoy, pues, incluso los divorcios están al orden del día. Entonces hoy, pues, no hay esa situación y yo veo que hacia el futuro va a ser todavía peor. Entonces esa desintegración de esa red de protección que tenía antes México, pues ya no existe. Entonces hoy, pues, sucede una situación de este tipo y ya no hay nada que te detengan. Ya no hay un respeto hacia esa situación del padre o la madre, porque ya ni siquiera probablemente los tienes o ya están separados. Y entonces cada vez eso va a afectar más socialmente, a que sea más fácil que tomes otras decisiones o te vayas a hacer el crimen, porque no tienes esa situación que anteriormente sí existía en México. No sé cómo lo veas, o si estés de acuerdo. Bueno. Sí, efectivamente. Nada más que también, bueno, me parece que es muy importante el tema de mandar mensajes a los inversionistas privados de que de alguna forma hay un Estado de Derecho, que se está protegiendo sus bienes, se está protegiendo su trabajo, y esa es la parte que creo que no estamos viendo realmente. Entonces, y por otro lado también la inversión pública pues está totalmente deprimida. Digo, la inversión pública está destinada solamente a los grandes proyectos que trae el presidente y nada más. No hay inversión pública destinada a carreteras, destinada a escuelas, destinada a hospitales. No la hay. Entonces también ese es otro problema serio, ¿no? Claro, la infraestructura. Sí, nuevas carreteras, hospitales, de acuerdo. Bueno, pasaremos un poquito con lo que sigue. Miren, ahora el Banco de México también publicó un documento a principios de este mes, en 1 de julio, en donde es un reporte trimestral donde hacen un análisis de lo que está pasando, lo último que pasó en cada trimestre. El último que se publicó fue del primer trimestre del 2021 y ahí también da algunos datos como adelantándose a lo que puede suceder en la economía en el año, ¿no? Y en este documento también comenta de cuáles son los riesgos que el Banco de México observa para el crecimiento. Y bueno, son muy parecidos posiblemente a lo que vemos del Banco Mundial, lo que es el retraso en la vacunación o un recrudecimiento de la pandemia, posibles cuellos de botella en las cadenas de suministro a nivel global, así como mayores costos de insumos y de producción a causa de la pandemia. Es decir, uno de nuestros grandes problemas es que si queremos producir cosas, muchas veces dependemos de importar. Importamos la tecnología, importamos materias primas, importamos maquinaria. Es decir, si queremos producir productos nuevos, necesitamos traernos tecnología y maquinaria que no producimos en México. Y pues tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, hay una logística para traer esas máquinas o esas materias primas, y eso pues nos genera cuellos de botella, nos puede generar cuellos de botella y nos puede crear un problema más, digamos, entorpecer esa producción. Episodios adicionales de volatilidad en los mercados financieros internacionales, que eso está sucediendo. Hay mucha volatilidad en las tasas, hay mucha volatilidad en los bonos, en todo lo que está vendiéndose a nivel internacional, los mercados financieros, y eso obviamente nos está afectando también a nosotros.
y recuperación de la inversión menor a la esperada, que es lo que también comenta Rubén. Y bien, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rubén. La volatilidad de los mercados financieros que existe hoy solamente la podemos combatir dando confianza, ¿no? Diciendo, obviamente México es una economía emergente, es un mercado emergente, un país en desarrollo, y competimos contra todos los demás países que están en la misma situación, pero que tienen una tasa de interés más alta que la que existe en Estados Unidos. No sepan, en Estados Unidos se está pagando un 0.25% como tasa de interés. En algún momento querían hacerla negativa. Por ahí Trump estuvo insistiendo en que debían hacer la tasa más baja todavía y llegar a ser una tasa negativa. Pero no sucedió así, y al parecer ya van a empezar a tener incrementos a su tasa, pero hoy está en el 0.25, y en México nuestra TIE pues está más o menos como en cerca del 5.07, entonces hay una diferencia muy grande entre pagar el 0.25 y recibir un 5.07 en México. Sin embargo, hay un riesgo, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, están pagando creo que el 39%. Pero Argentina tiene un terrible problema económico y pues entonces no todo el mundo va a invertir ahí, aunque si ustedes, imagínense a algún cazabolsero que está queriendo venderle algo a un inversionista internacional o dar recomendaciones sobre inversiones. Pues obviamente no todos saben de qué es México, qué es Argentina, qué es Brasil, qué es Colombia. Ni nosotros lo sabemos, a pesar de que somos un país latinoamericano. Entonces, para ellos, pues te ven como toda Europa del Este, o todo América Latina, o todo Asia, o todo África. Entonces, es difícil discriminar así cuál país sí es confiable. Entonces, pues te vas a lo que opinan las calificadoras, si tiene un nivel de inversión, si tiene un AAA, si tiene un BBB, si tiene un W. Y eso es la forma en la que nos miden. Entonces, si México tiene una buena calificación o la mejor calificación que pudiéramos tener como riesgo país, obviamente vamos a tener menos episodios de volatilidad internos, ¿no?, ante los mercados financieros internacionales. Y sí, definitivamente teniendo esa confianza, dándole esa confianza a las calificadoras, vamos a poder sortear esos riesgos graves que existen. ¿Alguien tiene algún comentario? Okay, bueno. Dentro de ese mismo documento también hace unas consideraciones finales el Banxico, y nos dice finalmente que el riesgo de la pandemia pues, sigue existiendo, y que pues ese nos va a seguir afectando. Tenemos por ahí desafíos también en el tema del mercado laboral, que se siga creando, y esto pues se sigan creando empleos, pero que también sean empleos atractivos, ¿no? Hay un problema en Estados Unidos porque, a pesar de que yo vi un documental por ahí, después si quieren se los comparto, estuvo muy interesante, lo vi antier en YouTube. Los millennials en Estados Unidos, a pesar de que ya hay una recuperación de su economía, muchísimos no están queriendo regresar a trabajar o están incluso renunciando, porque se dieron cuenta que es más, pues, les gustó más trabajar en su casa, ¿no? O sea, ya hoy ya puedes regresar a trabajar, pues no, yo estoy más contento aquí, estoy más tiempo con mi familia, ya no estoy dispuesto a regresar a trabajar. Entonces están teniendo muchos problemas en que vuelvan a sus empleos, ¿no? Y sobre todo en el tema de servicios. Por ejemplo, McDonald's, por ahí comentaba que estaban dando $50 para que fueras a la entrevista. O sea, no ni para contratarte, nada más para que fueras a la entrevista de trabajo, pagaban $50. Entonces, están teniendo muchos problemas en que se vuelva a integrar la gente a la economía, ya a un empleo. Y esto pues obviamente está presionando a que se esté pagando mal, a que se incrementen los sueldos. Eso es positivo para
quien se va a emplear, pero es negativo porque se va a incrementar el costo de las empresas en ese tipo de empleos. Y, y obviamente aquí, pues eso también está pasando, ¿no? Necesitamos pagar más o que se mejore el ingreso para las personas. Yo siento que no en la misma proporción que lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque la gente ya no está dispuesta a trabajar por tan poco. Y si no es así, pues entonces prefieren dedicarse a otra actividad y les va a ir mejor. Entonces eso también se considera como un riesgo. Y obviamente lo que comenta aquí, que decía Rubén, es existe una incertidumbre entre el comportamiento de la inflación y las tasas de interés de largo plazo globales. Y obviamente eso dará episodios de volatilidad. La inflación obviamente también presiona las tasas porque existe lo que se llaman las tasas reales, que si no saben, si no lo conocen, pues se los comento así rápidamente. La tasa real es descontarle a la tasa nominal la inflación. Entonces, lo importante es que no es, si tú estás recibiendo un interés, ese interés por lo menos conserve el valor del dinero, es decir, que supera la inflación, lo cual es muy difícil porque casi no existe esa situación. Si vemos el caso de Estados Unidos, las tasas de interés están en el 0.25 y su inflación es del 3.4, pues entonces obviamente no se está cubriendo. Aquí la inflación pues espera que sea arriba del 5.7, alrededor del 6, y las tasas de interés andan en el 5.07 a 28 días, la TIE. Entonces obviamente también traemos una tasa de interés negativa. Entonces, obviamente esto, si la inflación sigue creciendo, pues esas tasas tendrán que incrementarse y pues obviamente va a ser más difícil que solicites préstamos para que puedas, para que haya más inversión en México. Y obviamente uno de los puntos importantes es mantener a la inflación en su meta del 3%, ¿no? Que es lo que comenta aquí. Estamos arriba de ese 3%, obviamente, pero dicen que van a hacer todo lo posible por mantener en 3% la inflación. Y bueno, según el Banco de México, que es este documento, por aquí nos comenta que para el 2021 están viendo que el PIB puede ser de un 6%, muy parecido a lo que vimos tanto del Banco Mundial como del BBVA. La inflación esté cerca del 4.8%, lo cual creo que es muy ambicioso porque andamos arriba del 5%, pero eso es lo que dice que lo van a poder controlar. Esperemos que así sea. Y que el tipo de cambio al cierre del año ande en 20.25 y la tasa de fondeo ande en el 4.86, que es menor a la que hoy existe, que está en 5.07. Entonces, son datos yo los considero bastante optimistas y espero que así se den, porque sí creo que es importante que estos datos se pudieran dar. Y para el 2022 tendremos que el PIB andaría creciendo en un 3%, que la inflación ya estaría más controlada, más cercana a ese 3% que tanto se busca, que es el 3.1%, que el tipo del cambio estaría en 20.76 y que la tasa de fondeo sí se iría un poco más arriba al 5.17. ¿Sí? Y estos serían los datos que el gobierno está anticipando que pudieran suceder para 2021 y 2022, ¿no? ¿Algún comentario con respecto a esto? Y bueno, ya habíamos visto las estimaciones de los otros organismos. Aquí me gustaría nada más verlo. Por ejemplo, el PIB, sobre todo el PIB, ¿no? Banxico lo ve en 6% para el 2020, BBVA lo ve en 6.3%, el Banco Mundial lo ve en 5% y el Fondo Monetario Internacional, por ahí salió una noticia ayer, lo ve en 6.3%. Entonces, pues creo que está más o menos congruente. Para el 2021, el Banco de México lo ve en el crecimiento en 3%, el Banco Mundial en 2.9% y el Fondo Monetario Internacional en 4.22%. Sí, el Fondo Monetario Internacional todavía lo ve más
optimistamente. Y aunque también tenemos que recordar que el Fondo Monetario Internacional es pues, a quien le debemos. Entonces, prácticamente ellos muchas de las cosas a nivel económico, políticas, las dicta porque dice, bueno, si quieres que te siga prestando, si quieres que te siga o que tengas una tasa para tu deuda, pues tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que seguir estas reglas. Y mucho de lo que ha sucedido con el tema fiscal, pues es mucho todo lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a los países. Y uno de ellos, pues, es México. Entonces, muchas veces esas políticas tan estrictas o cosas que han venido sucediendo en México no son solamente por cuestiones, decisiones internas, sino que también estamos siguiendo ciertos patrones, ciertas cosas, ciertas políticas que nos está dictando el Fondo Monetario Internacional. Y el principal que le importa, le preocupa que México tenga una recuperación más rápida, pues es a ese organismo, porque pues si no, es garantizar que le vamos a pagar, ¿no? Y que tendríamos para pagarle los intereses. Entonces, por eso también es que hay un interés en que tengamos una mayor recuperación y pues te dice, haz esto, o haz esto otro, o busca mantener el control de la inflación, o esto, para que tengamos una recuperación más rápida. Y bueno, ahora sí, llego a unas conclusiones que yo obtengo. Ya después me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna conclusión similar o diferente. Pero bueno, la economía mexicana está ligada a la de Estados Unidos desde hace 20 años, por lo que su recuperación nos beneficiará. Lo que veíamos en la gráfica es, desde hace 20 años prácticamente somos una copia de lo que está sucediendo a diferentes niveles y obviamente no en la misma proporción, ni siempre igual al 100%, pero hay una mayor correlación. El TEMEC abrirá las puertas al comercio reduciendo los requisitos arancelarios y de procesos que señala el Banco Mundial como obstáculos para una mayor recuperación. Debemos estar atentos a estos beneficios y encontrar cómo podemos aprovecharlos. Lo mismo que decíamos, el comercio internacional nos va a ayudar muchísimo a una mayor recuperación y hoy tenemos un arma, una herramienta que nos debe ayudar a eso, que es el TEMEC. Entonces, debemos conocerlo, debemos aprovechar esas facilidades que ya existen para poder crecer en nuestra industria y a nivel país. El COVID aún no termina y existe la preocupación a nivel mundial de un nuevo repunte, lo cual afectaría en la recuperación de todas las economías. Por lo que las campañas de vacunación deben tomarse muy en serio, principalmente en los países emergentes, según también el Banco Mundial y según todo el mundo, ¿no? Esto sí es una cosa que sigue siendo una preocupación. Y bueno, hoy tuvimos ya la noticia de que se vuelve a ver un botón rojo, vuelve a haber una restricción de ciertas actividades, sobre todo las nocturnas, por parte del gobernador. Y pues el semáforo de estar en amarillos, verdes, están empezando otra vez a ponerse anaranjado, rojo. Y esto pues obviamente nos va a afectar a la economía. Esperemos que esto no sea que no se extienda durante mucho tiempo, porque se supone que también ya hay ya hay gente que ya estamos vacunados, algunos ya en la segunda dosis, otros en la primera. Aún falta mucha población por vacunarse, pero esperemos que esto no nos llegue a afectar a un nivel de volver a parar todo, porque pues creo que sí sería muy complicado. Obviamente eso no nos ayudaría a llegar a ese 6% que estamos buscando. Entonces, esperemos que realmente no lleguemos a tener que volver a parar al país. Y bueno, lo que decía Rubén, la inflación es un enemigo a vencer definitivamente. Sin embargo, el Banco Mundial muestra cierta confianza en que se estará controlando a nivel mundial e incluso lo reconoce como un factor de que ha ayudado a que se recupere más rápido. Pero las presiones al aumento de precios, sobre todo los alimentos, hacen más vulnerable nuestra economía, pues no son factores que puede contra el gobierno. Por ahí existen dos datos de inflación, que es la inflación general y el otro es el de la inflación, siempre se me olvida ese nombre, ahorita se los comento. Pero bueno, a lo que me refiero es que la subyacente, perdón, la inflación subyacente se refiere a que es un dato en donde solamente se consideran los ciertos servicios que sí puede controlar el gobierno,
y algunos productos de la canasta básica que también pueden estar controlados. En la inflación general entran todos los productos, y esos productos, por ejemplo, hay productos que el gobierno no tiene control sobre esos precios, principalmente los alimentos. Entonces, normalmente se publican las dos, la subyacente y la general, y en la subyacente, pues ahí ves, pues, sí ves que es menor, porque es donde dice el gobierno, bueno, yo tengo control sobre esto. Pero hoy creo que en la mayor parte del tema no hay control sobre la mayor parte de los productos que son alimentos, sobre todo alimentos, y ese es el problema, ¿no? Y ese es una de las cosas que reconoce más tanto el Banxico, que los alimentos hoy no se tienen tanto control, aunque los economistas dicen, bueno, es que esos son productos que de manera transitoria pueden estar subiendo, incrementándose debido a las crisis o a las guerras. Entonces, esperemos que eso sí sea una realidad en México, es decir, que sea transitorio, que no sea muy constante ese incremento de los precios en los alimentos, porque es nuestro principal problema. Y el impuesto más caro que pagamos es la inflación. Es decir, el pagar la inflación significa un impuesto porque atenta contra nuestro poder adquisitivo. Entonces, si se logra controlar la inflación, entonces tenemos más dinero para poder ahorrar. Esperemos que así sea, ¿verdad? Que ahorremos. Pero si no logramos eso, si no se logra tener una situación de control, bueno, no necesariamente control, porque, como les decía, los alimentos no son una situación que se pueda controlar tan sencillo, pero que sí haya el suficiente consumo, la suficiente demanda, para que los precios de los alimentos sí tengan un incremento, pero eventualmente se puedan tomar niveles más bajos. ¿Por qué? Porque el problema es que ¿qué es lo que hace que suban los precios? Pues que haya una menor demanda, o que la gente no esté dispuesta a pagar tanto por lo que estén costando los productos. Entonces, si hay un suficiente consumo, los productos deberían de tender a bajar los precios de los productos. Y bueno, aquí yo nada más les quería mostrar esta pequeña gráfica. Bueno, esta gráfica que tenemos desde los 80s. Aquí estábamos hablando de niveles cercanos al casi 200%. Y hoy ya andamos en el 3. Entonces, a mí que me tocó vivir esto, de repente ya cuando empiezas a ver que las inflaciones están en el 5%, en el 3%, en el 6%, pues ya dices, uy, o sea, no, nada que ver que o sea, aún así son inflaciones en estos tiempos, en estos momentos altas, arriba de ese 3%, pero no tienen nada que ver con lo que llegó a pasar en los 80s. Llegamos a estos niveles de inflación, y hoy ya no tenemos esos niveles, ¿no? Afortunadamente. Entonces estamos más preparados y eso nos ayuda a que a pesar de que sí hay unas crisis económicas muy fuertes, no estamos hablando de que vamos a tardarnos décadas en recuperarnos, ¿no? Sino de que puede ser en 2, 3 años, a lo mejor en 5, pero no estamos viendo un horizonte de una recuperación en tantos años. Entonces eso es lo que yo veo positivo, que estamos un poco más preparados. En estas épocas, cuando sucedió esto, como lo decía hace un momento, pues no había una economía abierta, dependíamos, todos nuestros ingresos de dólares dependían de las exportaciones petroleras. Hoy tenemos un montón de comercio y una de las cosas que más estamos exportando son alimentos. Entonces, creo que el país está muy preparado, tiene muchas cosas positivas, hay muchas cosas negativas también, hay muchas cosas que le vamos a tener que reclamar al gobierno. Como decía al principio, los tintes políticos tratemos de no considerarlos en estos momentos. Pero sí es importante que seamos críticos con el gobierno y exigirle lo que no esté cumpliendo, no esté haciendo, ¿no? Lo más peligroso es que un país o un pueblo acepte todo lo que un gobierno hace. Debe de haber la crítica. Yo siempre he sido muy crítico de los gobiernos, de todos, porque no he estado nunca de acuerdo con ninguno. Y debemos seguir siendo críticos, no podemos decir que alguien están haciendo las cosas al 100% bien. Pero creo que hoy, a pesar de todo eso, podemos decir que estamos un poco más preparados. Tengo un cierto optimismo en de que sí llegaremos a un 6%.
y eso nos va a ayudar. Entonces, mi conclusión, yo soy optimista en lo que está sucediendo y creo que sí podemos llegar. Y lo mismo que decía hace un rato Rubén, la inversión debe de darse, debe de existir las condiciones adecuadas para que el gobierno, ese sí es un trabajo de ellos, crear esas condiciones de confianza para que nos sigan llegando capitales que estén dispuestos a invertir, a crear empleos, y no se deben de confiar, aquí lo comento, no deben de confiar a que por la recuperación de Estados Unidos nosotros nos vamos a colgar de esa recuperación, nos van a seguir llegando remesas de nuestros, de toda la gente que está trabajando en Estados Unidos y que eso nos va a ayudar y con eso vamos a salir adelante. No, es trabajo precisamente del gobierno crear esa confianza y también crear la situación de seguridad en nuestra cuestión social, ¿no? Es decir, pues si hay crimen, esperemos que no se siga incrementando, pero si existe, entonces lo deben de combatir. Y la única manera de combatir precisamente esa volatilidad en los mercados internacionales financieros es crear esa confianza, que siga existiendo esa confianza y que sigamos teniendo una calificación pues de grado de inversión para que sigan fluyendo sus capitales, ¿no? Y bueno, esas serían mis conclusiones. Como les comento, ya al final creo que sí, a pesar de todo, yo estoy optimista en que sí lograremos esa recuperación más rápido, y lo apoyan ciertos datos, ciertas opiniones, también tanto del Banco Mundial como del Banco de México, y esa sería mi conclusión. Y sí me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan después de esto que acabamos de platicar. Alguno de ustedes me gustaría escucharlo, saber su opinión de todo esto. El micrófono está abierto, a la orden. Por favor, siéntense con confianza. José Manuel, hay unas preguntas en el chat. No sé si las quieran leer. Jesús, permítanme. Por ahí comentaba algo Leopoldo, y que están de este tipo de puestos. Es que el gobierno está. Muy cierto. Bueno, Jesús por aquí nos comenta, en Estados Unidos, debido al seguro de desempleo, a las ayudas que se estuvieron dando, también en ese documental que vi sobre los millennials que no están queriendo regresar a trabajar, comentaba que precisamente muchos no querían regresar porque pues les están ayudando, ¿no? Algo similar a lo que de repente se dice aquí con los ninis, que no ha sido realmente así, o sea, no existe esa situación de que les estén dando dinero por no hacer nada. Hay una situación diferente, pero bueno, se ha visto de esa forma. Sin embargo, en Estados Unidos sí fue así, o sea, mucha gente le dieron dinero y sí fue una situación en la que hubo, pero es con una intención diferente. El tema ahí es, saben que si la gente recibe dinero, va a tener dinero para gastar y eso fomenta el consumo. Entonces, eventualmente eso ayuda a la recuperación económica. Si lo vemos de esa forma, es pues regresarle a la economía un dinamismo a través del consumo, porque de todas maneras el dinero lo vas a gastar, lo tienes y lo vas a gastar. Bueno, ellos no lo tenían, lo fabricaron, lo imprimieron, tienen la maquinita para poder hacerlo y lo hicieron. Aquí no lo podríamos hacer, por eso es que no se hizo, y al hacerlo también te genera déficit fiscal. Pero sí es cierto que mucha gente recibió, sin embargo, sí comentan en ese documental que no toda la gente no son tan tontos como para decir voy a dejar un trabajo y solamente voy a vivir de esa ayuda, porque no va a ser para toda la vida. Creo que ya es una situación un poco más de generacional, o sea, cómo están viendo el trabajo. Quieren un trabajo que no se vaya a convertir en que van a vivir ahí siempre, que van a estar 30 o 40 años en ese trabajo, o que no van a tener un crecimiento, o que solamente van a estar ahí y estarán desperdiciando su vida. Entonces,
hay una situación diferente social en la generación que está actualmente pues creciendo ya en empleos y están buscando otras cosas. Ya no solamente es la seguridad del empleo y el ingreso que están obteniendo, sino que están buscando otras cosas, lo cual me parece que es positivo porque esto puede hacer que cambien muchísimo las formas en las que se están empleando y cómo se están remunerando y cómo están motivando a la gente a trabajar. Pero momentáneamente sí se convierte en un problema. Y esto puede presionar a la inflación. Lo están reconociendo en Estados Unidos también. Esto puede ser una presión hacia la inflación porque tendrían que aumentar los costos a través de incremento en los salarios. Esto fue Jesús. Jesús, no sé si todavía andas por aquí. No vi. Ah, sí, aquí estás. Jesús, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas sobre esto? Hola, buenas tardes a todos. Pues Buenas tardes. primeramente, muchas gracias, José Manuel. Ha sido una plática muy ilustrativa donde nos pone tendencias y nos pone las proyecciones de lo que puede ocurrir en México. La verdad, creo que viene muy complicada la situación. Tenemos que seguirnos preparando y aprovechar todas las oportunidades que se puedan presentar y a donde podamos llevar a nuestras empresas. Con respecto a lo que comentas, sí, voy regresando de un viaje de Estados Unidos y me di cuenta de esa parte. Traen un dinamismo económico muy fuerte, muy elevado. Sí tienen problemas de inflación en este momento, tienen un incremento de commodities, de materia prima que no lo habían observado en años anteriores y eso está empujando muy fuerte su inflación. Sí, tal vez creo que la van a controlar. Y la parte de que comenté ahí, pues sí me di cuenta que al lugar que llegaba, sobre todo de servicio, restaurante, tiendas de autoservicio, etcétera, invariablemente en todas estaban solicitando gente. Entonces eso se ve del dinamismo y de que la gente está tratando de aprovechar al máximo las ayudas que le pueda dar el gobierno. Afortunadamente para ellos así ha sido y les ha ayudado mucho. Pero sí, definitivamente esta pandemia nos va a poner en un dinamismo diferente, sobre todo para millennials, de que están buscando de qué manera puede ser más atractivo, de cómo pueden seguir trabajando. Bueno, esos serían mis comentarios. Nuevamente, muchas gracias. Muy interesante tu plática, José Manuel. Muchas gracias, Jesús. Y fíjate que en ese mismo documental comentaban que incluso aerolíneas han tenido que cancelar vuelos porque no tenían personal para atenderlos. Entonces, definitivamente hay una cosa que sí tenemos que entender de esto el mundo ya cambió. El mundo ya es diferente, venía cambiando, pero esto lo aceleró. Entonces, realmente creo que no podemos saber exactamente qué va a pasar, o sea, cómo se va a comportar dentro de 5 años o dentro de 10 años. Debemos estar muy atentos, debemos estar con los ojos abiertos a cuáles van a ser las tendencias. Está creciendo China, está haciendo un problema muy grave para Estados Unidos. Nosotros estamos, obviamente, del lado de Estados Unidos porque somos para nosotros es nuestro principal socio comercial. Y somos un socio comercial muy importante para ellos, ¿no? Y creo que va a ser muy difícil que en algún momento pudiéramos llegar a ser un socio o que China fuera más importante para nosotros o nosotros para los latinos que para los gringos, ¿no? Entonces, pues aunque no queramos, creo que ya estamos de un bando, ya estamos del lado de un bando. Y esto va a cambiar aún más de manera social, económica, política, en todos los aspectos. Pero sí creo que nos debemos de saber cómo vamos a reaccionar a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo son muchos cambios, pero podemos tener dos opciones o 3 opciones, ser conservadores, optimistas o pesimistas. Y de acuerdo a nuestra posición, vamos a tomar las cosas y vamos a actuar en consecuencia. Entonces, yo creo que hasta en las grandes crisis hay oportunidades, pero hay que buscarlas, hay que aprovecharlas. Y solamente si somos optimistas podemos ver esas oportunidades. Si somos pesimistas,
nos vamos a hundir en el pesimismo. Entonces creo que si somos optimistas ante lo que podamos ver, aunque incluso ante las dificultades, podemos salir adelante, inclusive con beneficio. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Bueno, pues aquí me gustaría que Guillermo nos platicara un poco él cómo ve las cosas. Si tiene oportunidad de decirnos algún comentario, sería interesante escucharlo. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Más bien, Estoy. está bueno. Está viciando la señal con un micrófono abierto por ahí, Guillermo. Sí. Híjole, es que está con mal. Yo aquí. ¿Ya lo tienes apagado? Gracias, Manuel. Simplemente no tengo comentarios más que el agradecimiento para la información y poder compartir con ustedes estos temas que poquito a poquito pues nos dan un poquito más de información solamente para tomar decisiones. La postura o mi postura y mi pensamiento es para adelante y aunque nos cueste un poquito más de trabajo. Por lo tanto, pues yo les agradezco el interés, su participación y Manuel, nuevamente muchísimas gracias por todo. Gracias, Guillermo. Y bueno, antes de despedirnos, por aquí ya no veo a Sandra. Por último, bueno, ahí les dejo mi contacto, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Por ahí está también mi socia, Elvira, y estamos en comunicación. Y antes de despedirnos nada más, por ahí me gustaría que Sandra nos platicara un poco del CIATEC, porque es algo que pudieran aprovechar ustedes, es bastante interesante. Sandra, pues, por favor, platícanos un poquito de lo que hacen ahí en el... Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias, José Manuel. Muy interesante toda la información que nos diste. Me cambia un poco la perspectiva pesimista que traía. Espero ya, me da gusto conocer esas cifras y saber que pues vamos a mejorar. Nosotros somos un centro de investigación de CONACYT. CONACYT tiene 27 ellos. Nuestra especialidad es avanzada. Tenemos muchas... Uy, se está cortando. ¿Sí me escucha? Se cortó un poquito. Nuestras áreas de desarrollo son máquinas y dispositivos de propósito específico. Perdón, se volvió a cortar. Productos plásticos. No sé si pudiera volver a repetir, Sandra, ¿qué es lo que hace CIATEC? Un centro de investigación del CONACYT. CONACYT tiene 27 centros de investigación. Nosotros estamos especializados en factura avanzada. En Guadalajara estamos ubicados en 7 estados de la República y en Guadalajara en el 2018. Cada estado tiene una especialidad diferente, más estamos pendientes, somos todos inclusive, porque por de gobierno vimos que en No, Sandra, perdón, la verdad es que sí se está cortando muchísimo, no te escuchamos. No sé por qué sea, pero mira, bueno, vamos a hacer una cosa, pues sí, si pudieras mandarme un correo con la información y a lo mejor se la pasamos a Guillermo y que se las comparta. Pero sí es muy interesante lo que están haciendo ahí en el CIATEC. Por lo que entiendo, aquí en Guadalajara tienen la especialidad de manufactura avanzada. Entonces,
si ustedes tienen algún proyecto de cómo quieren mejorar sus procesos en manufactura, el CETEC les puede ayudar. Y Así entonces, es. y ahí creo que el costo es mucho más bajo que un asesor, o que alguien, o que otros organismos, porque son del gobierno, no es del todo gratis, pero sí es más barato. Y tienen pues un centro de investigación pues robusto, ¿no? Y con gente de muchos años de experiencia. Entonces, pues ahí está la orden. Si nos manda la información, por ahí después probablemente se los comparta Guillermo. Y sí acudan al CIATEC. Yo estuve también ahí, los conocimos y sí se lo recomiendo. Sí, una disculpa por la interrupción, pero bueno, yo mando la información y muchas gracias. Ok, muy bien, pues creo que ya nos pasamos. Les agradezco. Tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.